sociedades están formadas por familias, la iglesia está formada por familias. Y los jóvenes, no sé cuántos han muerto en los últimos meses hablando de nuestro país, aquí en Costa Rica, por temas de sicarios. Muchachos de 20 años, los muchachos que están muriendo por situaciones de sicariato y todo esto, no llegan a los 30, casi que no llegan a los 30. Son muchachos de 16, de 20, de 22, de 25 años. Así que los jóvenes están muriendo en las manos de otros jóvenes a cambio del poder por los barrios. Se están matando por las esquinas de los barrios, se están matando por el poder sobre alguna comunidad. Iglesia, hermano y hermana, no enseñarle a nuestros hijos la adoración y el temor a Dios es como llevarlos a la senda de la perdición. Tenemos una gran misión como padres y como madres. Tenemos una gran misión por delante y es educar a nuestros hijos en casa con el Evangelio y enseñarles a nuestros hijos en casa el temor a Dios y el respeto a Dios. Esa es su misión como papá y como mamá. Esa es nuestra misión en nuestro hogar, en nuestra familia. Como padres tenemos una gran tarea por delante. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos una gran misión por delante como padres de familia. Ahora, tengo para ustedes una pregunta. ¿Para qué creó Dios la familia? ¿Para qué creó Dios la familia? Número uno, Dios creó a la familia para darle una estructura y un orden a los seres humanos, los cuales hizo a su imagen y su semejanza. Es decir, que es en la familia donde se estructura la personalidad, el respeto en la vida de un niño para cuando vaya creciendo sea un hombre de bien. Y número dos, Dios también creó a la familia porque la familia es la institución encargada de enseñar y de preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades y para las culturas y las naciones. Porque le voy a decir esto, iglesia, el cristianismo, la vida cristiana de nosotros tiene que ser una cultura. Es una cultura, nuestra vida cristiana. La gente tiene que ver cómo vivimos nosotros. La gente del mundo en su cultura tiene que ver cuál es nuestra cultura, cómo vivimos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestra rectitud, nuestro temor a Dios, el amor hacia el prójimo. Esto, porque le voy a decir algo, podemos aquí predicar el Evangelio y hablar de Cristo, pero si no lo reflejamos, entonces de nada está sirviendo predicar el Evangelio y venir aquí, cantar, usar nuestras palmas, levantar nuestras manos al cielo, si no estamos reflejando nuestra vida cristiana, nuestra cultura de vida en el trabajo, en la sociedad, en nuestro hogar. No sé si me explico, espero estarme explicando. Amén. Pero número tres, también, ¿para qué creó Dios la familia? Dios creó a la familia con el fin de pasar el Evangelio de una generación a otra generación. Amén. Leemos en la Biblia cuando Pablo le dice a Timoteo que él fue enseñado por Loida, amén, por su abuelita y por su mamá, quienes le enseñaron el Evangelio a Timoteo desde la niñez. Amén. Desde la niñez. Lo que hizo la abuelita de Timoteo y la mamá de Timoteo fue pasar el Evangelio de una generación a otra generación. E hicieron un buen trabajo en la vida de este muchacho llamado Timoteo,
¡Qué trabajo más bonito! Por lo tanto, papá y mamá tenemos una responsabilidad muy grande en nosotros de formar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Qué lindo es que de nuestros hijos salgan pastores, de nuestros nietos, pastores, misioneros, músicos, líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical. Amén. Algunos sueñan con que sus hijos sean como Messi o como Cristiano Ronaldo. Hay padres de familia o madres de familia que sueñan que su hija cante y baile como Shakira. Las meten en cursos de canto y en situaciones de baile. Y ellos invierten gran cantidad de dinero en sus hijos para que ellos lleguen a ser populares en este mundo. ¿Están acá? Amén. No sé qué le parece a usted, no sé si estará de acuerdo, pero creo que nos están ganando con respecto a eso, donde a ellos no les importa invertir cierta cantidad de dinero en su hija y en su hijo para que ellos lleguen a ser populares como Shakira, populares como Messi, un Cristiano Ronaldo, etcétera. Y hay padres de familia que se desvelan por esto, pensando en que sus hijos lleguen a ser grandes hombres o mujeres de la farándula. Nosotros debemos de pensar en que nuestros hijos y nietos lleguen a ser pastores, misioneros, hombres y mujeres de Dios. De tal manera que podamos en casa traspasar, amén, el evangelio de una generación a otra. No podemos negar que la maldad ha crecido. No podemos negar que el ateísmo ha crecido. No podemos negar todas estas cosas. Alabamos el nombre del Señor. Y que los hogares cristianos han sido golpeados también por la influencia de este mundo, por la influencia de esta sociedad. Alabamos a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este tiempo tan lindo, maravilloso, Dios. Queremos, Señor, compartir tu palabra, Dios, y oramos para que, Señor, la palabra tuya cumpla su propósito en nosotros. Dice tu palabra, Dios, que toda la escritura fue inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, que tu palabra haga eso en nosotros, que tu palabra hoy nos enseñe, que tu palabra hoy nos redarguya, que tu palabra hoy nos exhorte, que tu palabra hoy, Señor, haga florecer en nuestra vida el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Hermano y hermana, toda la historia de la redención se expresa en términos de la familia. La Biblia comienza con un matrimonio, Adán y Eva. Y la Biblia termina con las bodas del Cordero, donde su esposo, ¿cierto? Donde la esposa, que es la iglesia, que se casa con su esposo. Así termina la historia también de la Biblia. La historia, en la Biblia encontramos la historia de amor de Cristo por su iglesia. Y se ilustra de un esposo salvando a su esposa. Un esposo dando su vida por ella. Un esposo salvando a su esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola para Él. No solo es importante la relación que nos muestra la Biblia sobre el esposo con su esposa, sino también la importancia de la relación entre los padres y los hijos.
La Biblia nos muestra a Dios como un padre, ¿o no? La Biblia nos muestra a Dios como un padre y que su familia es una familia unida. Y este padre tiene un hijo y tiene hijos nacidos del Espíritu, y estos hijos son hermanos y hermanas en la familia de Dios. Por ejemplo, cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén y sojuzgar la tierra, Dios instruyó a una familia compuesta por Adán y Eva para que cuidaran el huerto. Y cuando Dios castigó la humanidad con un diluvio, eligió ¿a quién? A Noé y a su familia para preservar el linaje de la humanidad. Y cuando Dios quiso bendecir al mundo con la justicia que es por la fe, escogió a Abraham y a Sara, quienes luego llegaron a tener un hijo llamado Isaac. Y Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios envió a su hijo para que muriera en la cruz, y de esta manera naciera la familia de Dios. La familia es muy importante para Dios. Es sumamente importante. Su familia es muy importante para Dios. Sus hijos son sumamente importantes para el Señor. Así que podemos ver que la familia es uno de los propósitos más importantes para el Señor. Y los padres de familia que enseñan en sus familias las sagradas escrituras son una parte importante en la formación de una iglesia poderosa en este mundo. Queremos que nuestras iglesias sean usadas poderosamente por Dios, pero el trabajo inicia en casa. El trabajo inicia con papá y mamá trabajando con sus hijos para que la iglesia del Señor sea una iglesia poderosa, usada por Dios. En la cultura judía, los judíos empiezan a enseñarle en la escritura a sus hijos desde la edad de los 5 años. Desde esa edad, papá y mamá empiezan a trabajar con sus hijos para enseñarles las escrituras. Nos preguntamos cómo Daniel, en Babilonia, siendo un joven, toma la decisión de no ser arrastrado por la cultura y la perversión de aquella nación. Daniel no tiene a papá ahí, Daniel no tiene a mamá ahí. Pero como un muchacho, es como, mire, Daniel en Babilonia es como que usted ponga a un muchacho de 15, 16 años en Las Vegas, en los Estados Unidos, donde hay todo tipo de oportunidades, mujeres, licor, fiestas. Daniel tenía todo esto. Pero ¿por qué Daniel se mantiene tan firme y no es arrastrado por todo esto? Tuvo que haber un trabajo de papá y mamá. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo que haber un trabajo desde su niñez que le enseñaran a Daniel el temor a Dios. Y Daniel adoraba a Dios 3 veces al día. Eso se lo tuvo que haber enseñado papá y mamá. Amén. Así que, hermanos, los verdaderos padres de familia son aquellos que predican el evangelio en su casa. Se los vuelvo a decir, los verdaderos padres de familia son aquellos que predican el evangelio en su casa, en su hogar. Son los padres de familia quienes dan a sus hijos el consejo de Dios en disciplina y en amonestación del Señor. Y ahora sí, abra su Biblia. En Efesios capítulo 6, verso 1. Efesios 6, 1.
Efesios capítulo 6, verso 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero leerlo de nuevo. Voy a empezar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Dos palabras que deberíamos de subrayar en nuestra Biblia: disciplina y amonestación del Señor. Hay un mensaje aquí para los hijos, y el mensaje para los hijos es obedecer en el Señor a sus padres y honrarlos. Pero hay un llamado también aquí a los padres, y este llamado es: no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El no provocar a ira a sus hijos es porque en el tiempo de Pablo, aunque hoy también se da, pero en el tiempo del primer siglo habían padres que eran dictadores. Y su dictadura no traía ninguna edificación a sus hijos, sino que más bien sus hijos se rebelaban en contra de aquella dictadura, en contra de los padres. Si bien es cierto, debemos de disciplinar a nuestros hijos, si bien es cierto, debemos enseñar a nuestros hijos, también es verdad que no podemos caer en una dictadura. Amén. No vaya a ser que usted al final más bien termina destruyendo a su hijo más que edificando la vida de su hijo. ¿Cierto? Aleluya. Amén. Y Pablo decía: no los críen así, bajo una dictadura, sino que Pablo dice: sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Qué dice? En el Señor. ¿O no? No los provoquen a ira. No sean ustedes unos dictadores en la casa, no sean ustedes un Hitler en la casa, sino que, hermanos, háganlo, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar es ayudar a florecer. Eso es lo que significa la palabra criar. Ayudar a florecer. A nosotros los padres se nos han confiado, escuche, a nosotros los padres se nos han confiado las mentes, las emociones y los sentimientos de nuestros hijos. Hoy usted tiene el corazón de sus hijos en sus manos, debería de aprovecharlo. Debería de aprovecharlo. Hoy usted tiene la mente de sus hijos en sus manos, debería de aprovecharlo. Hoy usted tiene las emociones de sus hijos en sus manos, debería de aprovecharlo. Debería de aprovecharlo, porque si usted no lo hace, el mundo lo hará, la sociedad lo hará, la cultura de este mundo lo hará, la filosofía de este mundo lo hará, las redes sociales lo harán. Si usted no lo hace, alguien entonces más lo hará. Porque mientras que usted está cruzado de piernas viendo televisión y su hijo con el celular, alguien por allí le está formando la mente, las emociones y los sentimientos a su hijo, mientras usted está entretenido viendo televisión. Estamos descuidando lo más sagrado que Dios nos ha dado. Alabamos a Dios.
Debemos cuidarlos y debemos de ayudarlos a crecer, a florecer, como el jardinero que cuida su jardín y que cuida sus plantas y las ayuda a florecer. Usted tiene un jardín en su casa. Papá y mamá, usted tiene un jardín en su casa y tiene que ayudar a sus hijos a florecer en el evangelio, en el temor a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué es disciplina? Porque Pablo habla de disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es moldear la voluntad y el carácter del muchacho por medio de la instrucción y la corrección de la palabra de Dios. Recuerdo que en algunas casas hace muchos años, en algunos hogares, yo llegaba y tenían una regla guindando de madera así en la pared. Yo no sé cuántos de ustedes, y decían la vara de la corrección. ¿Cierto? Y los niños veían eso y decían, ay, porque esa era la vara de la corrección. Yo estoy convencido que cuando la Biblia habla de la vara de la corrección es la palabra de Dios. Y no se estaba refiriendo a una regla guindando en la pared. Amén. Y yo estoy convencido que la regla de la corrección es la palabra del Señor. Porque no solamente debemos de decirle a nuestros hijos, no haga esto, no haga aquello, sino que debemos de decirles, la Biblia dice, Dios dice en su palabra, venga para que vea lo que Dios dice en su palabra. Disciplina es moldear la voluntad y el carácter del muchacho por medio de la instrucción y de la corrección de la palabra de Dios. ¿Y qué es instrucción? La instrucción es la forma para moldear la mente por medio de la enseñanza y la reprensión. Pero, esta debe de ser una disciplina y esta tiene que ser una instrucción en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el Señor tiene que ser una disciplina y tiene que ser una instrucción en el Señor. Así que tanto la disciplina como la instrucción para nuestro hogar debe de ir fundamentada con la palabra de Dios, con las escrituras, con el evangelio del Señor, con la oración y con el consejo bíblico. Así tiene que ser. Y es aquí donde los padres son llamados a instruirse ellos en la palabra de Dios. Porque les voy a decir esto, ¿cómo voy a instruir a mis hijos en la palabra de Dios si yo ni soy instruido por la palabra de Dios? ¿Cómo un papá le va a enseñar a sus hijos las escrituras si él nunca está en las escrituras? Amén. Es imposible. ¿Cómo una mamá le va a enseñar a sus hijos las escrituras si ella no lee la Biblia? No conoce la escritura, no conoce la palabra de Dios. Mire, yo conozco madres de familia o padres de familia que saben más de fútbol que de la Biblia, que saben más de novelas que de la palabra de Dios, que saben más de la farándula que de la palabra de Dios. En una ocasión estaba escuchando a una hermana hablar de un montón de artistas de cine y de cantantes. Y yo me quedé sorprendido con quién se divorció, cuándo se casó, el hijo para dónde se fue, ahora dónde vive. Y digo yo, y entonces yo le dije, ahora cuénteme algo de la Biblia. Y se me quedó viendo así y me dice, no sé. Porque hasta los mismos, hay casos donde muchos padres de familia también han estado siendo consumidos por la cultura de este mundo. Y saben más de las cosas de este mundo que de la palabra de Dios. ¿Cómo va a instruir usted a su hijo en el camino de Dios si usted no lee la Biblia? Si usted no escudriña la palabra del Señor.
Y es aquí donde como padres, como líderes de hogares, ahora hablando de nosotros los hombres, como padres, como líderes de hogares, como cabezas espirituales, cuidado y estamos fallando en esto. Cuidado y estamos equivocados en esto. Cuidado y estamos fallando en el instruir y en el enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Usted cree, papá y mamá, usted cree que llevar a sus hijos a la iglesia es suficiente para que ellos se sostengan en los caminos del Señor? Y para que ellos aprendan a honrar a Dios. ¿Usted cree que eso es suficiente? ¿Usted cree ustedes creen que entrar a su cuarto para orar por su familia, eso es suficiente? Eso es importante. Porque lo felicito a usted, papá y mamá, que está hoy aquí, que trae a sus hijos todos los domingos y los martes a la iglesia para que escuchen la palabra del Señor. Le felicito a usted que entra en su cuarto, como dijo Jesús allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que entremos a nuestro cuarto, cerramos la puerta. Le felicito, eso es muy bueno, pero eso no es suficiente. No es suficiente con que usted traiga a sus hijos a la iglesia. No es suficiente con que usted entre solo al cuarto a orar por su familia. No es suficiente. Si ustedes piensan que eso es suficiente para ser buenos padres en su casa o buenos guías espirituales, no es suficiente. Estamos equivocados. Porque también usted tiene que reunir a su familia y compartir con ellos el Evangelio. Porque también usted tiene que reunirse con su familia, a orar juntos y a adorar juntos al Señor. Por lo tanto, no es suficiente traer a nuestra familia a la iglesia y no es suficiente que usted entre solo al cuarto, sino que también tengo que reunirme con mi familia y enseñarle a mi familia el Evangelio, la palabra del Señor. Y si yo no he estado haciendo esto, entonces he sido un padre o una madre poco responsable en la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El problema es que hemos invertido nuestro tiempo en la televisión. El problema es que los padres de familia han invertido su tiempo en las redes sociales. ¿Han visto las madres de familia de estos tiempos? No todas, pero sí muchas. Ellas, hermano, andan con el celular y ahí vienen los chiquillos atrás de ella. Pero ellas están metidas en el cuarto y están así con eso. Y los chiquillos andan por ahí. Ellos también tienen su celular, ellos también tienen su dispositivo. Y ahí está mamá, viendo los videos, los TikTok y los no sé cuántas cosas. Y por allá, en el otro cuarto, el diablo le está robando la mente y el corazón a sus hijos. Y después sale el chiquillo, después sale el niño con una de esas salidas que usted dice, ¿dónde aprendió eso? ¿Verdad que sí? ¿Dónde aprendió usted eso? Pero ¿quién le enseñó a usted a bailar? Si aquí en esta casa nadie baila. ¿Quién le enseñó a usted esa canción? Y salimos asombrados luego. ¿Sabe? Uno de los errores de algunos padres de familia es pensar que sus hijos se van a quedar pequeños toda la vida. Ese es uno de los errores más graves que usted podría cometer como madre o como padre de familia. Pensar que su hijo de 8 años se va a quedar así para toda la vida, con esa inocencia infantil. Sus hijos van a crecer y llegarán a la adolescencia y llegarán a la juventud. Sus hijos van a entrar al colegio y luego van a entrar a la universidad. Y si no los hemos instruido en la palabra y en el temor de Dios, entonces no sé cuál será el futuro de nuestros hijos. Si nos hemos conformado con llevarlos al culto y a la escuelita dominical, entonces no sé qué será de nuestros hijos.
y del futuro de ellos, sino que papá y mamá tienen que invertir tiempo en casa para estudiar el Evangelio y la palabra de Dios con sus hijos. Hoy nos quejamos de la condición en la que se encuentra la sociedad, las drogas, los homicidios y los sicariatos, como les decía anteriormente, matrimonios destruidos, la aprobación de la unión de un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, el aborto, etcétera, y tantas cosas. Hoy salen muchachos por la televisión diciendo, por las redes sociales diciendo, yo soy no binario. Y uno dice, ¿cómo que usted es no binario? Sí, yo soy no binario, no sé qué soy, no soy ni hombre ni soy mujer. Soy no binario. Y entonces usted dice, bueno, entonces, ¿qué es? No sé qué soy. Y usted, ¿cómo no va a saber qué es, muchacho? Mírese en el espejo. No es que no sé qué soy no binario. Por eso también hasta nos quieren cambiar el vocabulario, ¿verdad que sí? Ya usted no puede decir ellos, ahora usted tiene que decir ¿cómo? Ahora usted tiene que decir ellos. Porque puede ser que haya ahí un no binario que todavía no sabe qué es, si es hombre o es mujer. Entonces usted tiene que decir ellos, ya no ellos ni ellas. Porque entonces lo está discriminando a él, si usted no dice ellos. ¿Cómo va esta sociedad? Y luego hay otros que son trans. ¿Ya escucharon los otros trans? Trans animal. Que ellos se sienten que son un animal. Y entonces ellos son trans animal. Trans sin cuerpo. Trans. Y hay un montón de cosas que usted dice, Dios, pero ¿a dónde vamos a llegar con esta situación? Esa es la sociedad en la que se está criando su hijo y su hija. Eso es lo que sus hijos ven en las redes sociales. Y no podemos nosotros dejarle el trabajo y la tarea al pastor y a las maestras de escuela dominical, porque eso no debe de ser así. Hay padres de familia que le han dejado el trabajo espiritual de sus hijos a los pastores y a las maestras de la escuela dominical. Estamos mal en eso. Porque a la iglesia venimos a fortalecer lo que papá y mamá le han enseñado en casa a sus hijos. A eso venimos acá. A fortalecer lo que papá y mamá le han enseñado en casa a sus hijos. Nuestras familias necesitan una reforma. Nuestras familias necesitan un avivamiento. Nuestras familias necesitan un despertar de Dios. Pero nada de eso puede suceder si papá y mamá no toman el rol que Dios le ha dado, especialmente papá. Porque la Biblia nos ubica a nosotros como la cabeza del hogar. Y ser cabeza de hogar no es sinónimo de beneficios, es sinónimo de responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque yo soy el cabeza del hogar y se tira en el sillón con el control, me traen fresco el almuerzo, tráigame. No, eso no es ser cabeza de hogar. Ya usted está tomando un rol de irresponsable y vagabundo. Ser cabeza de hogar es sinónimo de deberes. Ser cabeza de hogar es sinónimo de responsabilidad. Ser cabeza de hogar es quien nosotros daremos cuenta a Dios de nuestra familia. Se nos ha dado una gran responsabilidad. No sé si tal vez me puedan acompañar a Nehemías, porque en Nehemías encuentro algo maravilloso. En Nehemías, en el capítulo 8, Nehemías está en medio de Génesis y Apocalipsis, hermanos. O también puede ir al índice. Nehemías, capítulo 8. Leeremos algunos versículos salteados, ¿estamos de acuerdo? Vamos a leer el versículo 2, Nehemías 8, 2. Vamos a esperar que lo encuentren. Ese es el libro que usted lo tiene en blanco, en blanco, en blanco. Como Amós, como Abdías, como Sofonías. Lo tenemos.
Nehemías capítulo 8, versículo 2. Dice así, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían ¿qué? Entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora quiero que brinque al versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo? Atento. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso 8, por favor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían ¿qué? El sentido, de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 13, por favor. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Iglesia, esto que acontece es un avivamiento maravilloso en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, para más o menos irnos un poco al contexto, el pueblo de Israel había vuelto del exilio. El pueblo de Israel había sufrido mucho, lo habían perdido todo lo habían perdido. Y cuando regresaron del exilio, encontraron la ciudad totalmente destruida. Los muros caídos, las puertas habían sido consumidas por el fuego. Y esto había sucedido. ¿Por qué Dios había permitido esto? Esto había sucedido porque se habían apartado del Señor y de sus mandamientos. Por lo tanto, Dios permitió que sus enemigos sitiaran Israel y se llevaran consigo presos a sus ciudades, al pueblo, y dejaron otros por ahí. Pero destruyeron los muros, quemaron todas las puertas de los muros de Jerusalén. El pueblo estaba en ruinas. Cuando ellos regresan, encuentran todo arruinado por haber dejado la ley de Dios, los mandatos de Dios, y por haber desobedecido a Dios. Y una vez que Nehemías se une con el pueblo, ya esto usted ha leído el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etcétera. Y una vez que se une Nehemías con el pueblo, y Nehemías levanta los muros juntamente con el pueblo, y levantan las puertas, y el pueblo cobra ánimo, amén, y se recuperan de su ruina. El pueblo le pide a Esdras que por favor les lean la ley de Jehová. El pueblo acude a la persona indicada, Esdras, el escriba. Acuden a él y le dice, todo el pueblo le dice, léanos la ley de Jehová, léanos las escrituras. Mira, a cualquier pastor le gustaría tener un pueblo así.
Que le digan, pastor, amén, léanos la ley de Jehová. Aleluya. Y este pueblo le está diciendo a Esdras, léanos la ley, léanos las escrituras. Amén. Y cuando Esdras empieza a leer la ley, el pueblo, dice el texto, que el pueblo ponía atención. Nadie se movía de su lugar. Nadie se movía de su lugar. Pero dice la Biblia que el pueblo empezó a llorar cuando escucharon a Esdras leyendo la ley de Jehová. Y Esdras, en un púlpito, en una parte más alta para que todo el pueblo pudiera verlo, empezó a leer la ley de Dios. Y mientras Esdras leía y había un gran silencio, todo el pueblo empezó a llorar y a llorar y a llorar mientras escuchaban la palabra de Dios. ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué clamaba el pueblo? ¿Por qué lloraban ellos? ¿Sabe por qué lloraban? Porque ellos sabían que por haber quebrantado la palabra de Dios, les había venido a sus familias todo aquel gran mal y todo aquel gran daño. Una vez que Esdras les leyó la ley, dice el versículo 13, que al día siguiente, porque note, Esdras empieza a leer la ley desde la mañana hasta la pura tarde. Nadie se movió de ahí. Nadie se movió de ahí. Y al día siguiente, Esdras se reúne. ¿Qué dice el verso 13? ¿Con quién se reúne Esdras? ¿Con los cabezas de qué? Con los cabezas de hogar. ¿Así dice su Biblia o no? Así dice el texto. Dice que se reunió con los cabezas de hogar, con los cabezas de familia, con los sacerdotes, con los levitas, con los cabezas de familia de todo el pueblo. ¿Por qué Esdras se reúne aparte con las cabezas de familia? ¿Por qué? Lo que Esdras hacía era explicarles la ley a los cabezas de familia para que ellos llegaran a sus casas y le enseñaran a su esposa y a sus hijos la ley de Jehová. ¿Responsabilidad de quién? Responsabilidad de los padres. Mire, esposa, cuando usted no entienda algo de la Biblia, no llame primero al pastor. Pregúntele a quién. Pregúntele primero a su esposo y dígale, mi amor, estaba leyendo aquí, pero era que no entiendo esta parte. ¿Usted me la puede explicar? Y dice el esposo, sí. Ay, ¿cómo? ¿Cuál es la parte? Amén. No, que usted esposo diga, claro, con mucho gusto, ¿dónde es que está leyendo? Ah, sí, claro. Y lo que Pablo está diciendo, lo que Nehemías o lo que está pasando aquí es esto, esto y esto. La esposa le dice, gracias mi amor, porque el esposo es el sacerdote de la casa. ¿O no? Él es el sacerdote del hogar. Él tiene que saber las escrituras. Amén. Esdras se reúne con los cabezas de hogar al siguiente día y les explica la ley, les explica las sagradas escrituras. Esto no es por hacerlo, es para que ellos, padres de familia, cabezas de hogar, vayan a casa y le expliquen a su esposa y a sus hijos la ley de Dios. Escúcheme, papá y mamá. Escúcheme, padres de familia. Escúcheme, hombres. Ustedes tienen un púlpito todos los días en su casa. Todos los días ustedes tienen un púlpito en su casa. Todos los días. Todos los días ustedes tienen un lugar donde predicar el evangelio. Todos los días. Todos los días ustedes tienen un rebaño que cuidar, que enseñar. Todos los días. La familia, hermano y hermana, es el centro de ataque del diablo. Y eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar.
Aleluya. Eso no lo podemos negar, hermano y hermana. ¿Por qué el diablo odia tanto la familia? ¿Por qué Satanás odia tanto la familia? Porque es en la familia donde se transmite el evangelio de una generación a otra generación. Y por eso es que el diablo quiere destruir el hogar. Por eso es que el diablo quiere destruir a la familia. Por eso es que el diablo quiere que papá esté entretenido en otras cosas más que en estudiar la palabra de Dios. Por eso es que el diablo quiere que mamá esté más distraída viendo Betty la Fea que leyendo la palabra de Dios, que estudiando las escrituras. Y viste que viene la nueva temporada. Y cierto. Y no me la pierdo. Escuché a un muchacho diciendo, óigame, que vio toda la serie de La Casa de Papel. Dice que amaneció al día siguiente. Digo yo, no puede ser. Amén. Es increíble. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, dice que Jesús pasó toda la noche orando hasta el amanecer. ¿Han leído esa parte en Lucas 6? Dice Lucas que Jesús pasó toda la noche orando hasta el amanecer. Qué lindo, ¿es que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que volver a las escrituras y tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la oración y a las escrituras, papá y mamá, por favor. No se conforme con traer a sus hijos a la iglesia. Usted tiene un púlpito todos los días en su casa. Usted tiene un lugar donde enseñarles el evangelio también a sus hijos. En 1 Timoteo 1:5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como decía al principio, Timoteo fue formado en el evangelio por su mamá y por su abuelita. Parece que en la casa de Timoteo hubo un padre ausente que le enseñara a Timoteo el evangelio. Pablo dice, fue tu abuelita y fue tu mamá quienes te enseñaron el evangelio. Y yo digo, ¿y papá? ¿Y papá dónde está? El diablo apunta al blanco más importante. ¿Cuál es? El evangelio. Él no quiere que el evangelio sea predicado. Él no quiere que el evangelio sea enseñado. Él no quiere que el evangelio sea entendido. Él no quiere que el evangelio sea puesto en práctica. Y su ataque entonces va a ser la familia. Que en la familia no se enseñe el evangelio. ¿Sabe qué hacían los puritanos? Los puritanos enseñaban a sus hijos desde temprana edad a leer. Y les enseñaban a sus hijos a leer con la Biblia. Las familias puritanas eran las familias más inteligentes en toda Inglaterra. El analfabetismo de los puritanos estaba casi al 100%. Todos sabían leer, porque papá y mamá se habían dedicado a enseñarle a sus hijos las sagradas escrituras. Para papá y mamá era sumamente importante que sus hijos aprendieran a leer para que aprendieran la palabra de Dios, para que creyeran en las escrituras. La Universidad de Harvard, ¿por quién fue fundada? La Universidad de Harvard fue fundada por los puritanos, gente temerosa de Dios. Los puritanos llegaron a enseñarle en sus familias, en sus hogares, las escrituras, las palabras del Señor. El diablo apunta hacia el evangelio. Que en las familias no se comparta el evangelio, que los padres pierdan el interés por compartir el evangelio en casa y lleven una vida religiosa, sabiendo que hay un Dios en los cielos,
pero que no se le da ni la gloria ni la honra en el vínculo de la familia, en el vínculo del hogar. Eso es lo que quiere el diablo. Papás metidos en Netflix, papás metidos en otras cosas, menos enseñándoles a sus hijos la palabra de Dios. Como líderes, como sacerdotes y como cabezas de hogar, como padres de familia, tenemos que cuidar que esto no suceda. Tenemos que estar alertas con nuestro hogar y debemos de compartir el evangelio a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No hacer esto, hermano y hermana, es una falta de responsabilidad muy grave de nuestra parte. Es una falta de responsabilidad muy, muy grave de nuestra parte. Y le voy a decir esto. Y esto es una realidad. Enséñele usted el evangelio a sus hijos. Edúquelos en el camino del Señor. Pero quiero decirles una realidad. Eso tampoco es garantía de que sus hijos no lleguen a desviarse del camino del Señor. ¿Escucharon eso? Pero si su hijo o su hija, cuando ellos sean adultos, se desvían del camino del Señor, que usted pueda decir, no fue mi culpa. Les enseñé el evangelio, les enseñé el temor a Dios, fui responsable en esto, y cuando ellos fueron adultos tomaron la decisión de alejarse del Señor. Pero le voy a decir también esto, hermanos. El trabajo que usted hizo con su hijo, con su hija, no fue en vano. Esa semilla que usted sembró en ellos, yo creo, y respeto la opinión de otros, pero yo creo que esa semilla les golpeará toda la vida, de tal manera que un día regresarán a los pies de Cristo. Respeto la opinión de muchos. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque yo soy testigo de eso. Yo fui criado en el evangelio por mi mamá. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá a mí me enseñó el evangelio, me llevó a la iglesia, me enseñó a leer la Biblia, me enseñó la palabra de Dios desde que yo estaba niño. ¿Sabe? Y eso yo a veces lo he contado, pero yo vivo en una alameda, bueno, me crié en una alameda y al frente de mi casa hay un parque. En ese parque, cuando yo era niño, se armaban unas mejengas buenísimas. Todos los chiquillos del barrio le dábamos mejenga ahí. Y llegaban a buscarme a la casa. Jerry, yo salía, ¿qué? Vamos a darle mejenga, voy a ir a jugar mejenga. Y ya voy. Y le decía a mi mamá, mami, ¿puedo ir a jugar mejenga? ¿Sabe qué me decía mi mamá? Y ya leyó la Biblia. A mí me da un colerón, hermanos. Sí, en serio. A mí, yo tenía 10 años, 10 años tal vez. Y a mí me da un colerón. Y yo le decía, no. Me dice, no sale hasta que no lea la Biblia. Y ya los carajillos dándole mejenga. Y yo en el cuarto leyendo la Biblia. Y no podía engañarla. Porque cuando salía del cuarto tenía que explicarle qué fue lo que leí y qué fue lo que entendí. Y yo salía y a ver qué entendió, qué leyó. Leí este salmo, ajá, ¿y qué entendió? Bueno, que esto y esto y esto. Y tenía que explicarle las escrituras a mi mamá. Y entonces me decía, ahora sí puedo ir a jugar mejenga. Cuando ya llegaba ya iban 2-0, 2-1 o algo. Pero ya yo me metía en la mejenga. Pero esa fue la mamá que yo tuve y tengo. Y ahora mi mamá tiene 89 años y yo llego a la casa y mi mamá está en la mesa leyendo la Biblia. Con 89 años. Y yo le digo a mi mamá, un día estábamos en el Evais y le digo a mi mamá, esté orando siempre por mí. Y me dice, yo siempre oro por usted. Siempre le pido a Dios por usted. Cuando yo era niño, yo jugaba de que yo iba a ser pastor. Y reunía a mis amiguillos del barrio
Y mi mamá hasta me compró una corbata. Y entonces yo me sentía más pastor todavía. Y mi mamá me regaló una corbata. Y mi mamá me regaló una Biblia que recuerdo que era de pasta roja. Mi mamá estaba invirtiendo en mí. Ella soñaba con que su hijo llegara a ser un hombre de Dios. Y entre las ovejas que yo tenía ahí de los niños estaba Gaudí, mi esposa. Desde ahí me viene persiguiendo. Imagínense ustedes. ¿Ah? Y ahí estaba Gaudí. Entre todos los niños estaba Gaudí ahí, quien es hoy mi esposa. Pero le voy a decir esto, y ya termino, iglesia. Cuando yo empiezo a crecer y entro al colegio, empiezo a desviarme. Y caigo en drogas, y caigo en el alcoholismo por muchos años, muchos años. Dejé de ir a la iglesia, me rebelé contra mi mamá, los cristianos me caían mal, la iglesia me caía mal. Y me desvié del Señor. Y cuando yo estaba con los muchachos en la esquina, fumando droga y haciendo otras cosas que nunca debía haber hecho, yo le decía a ellos, yo un día voy a regresar al Señor. Y ellos me decían, perdónenme la expresión, pero ellos me decían, ¿qué varas las tuyas? Bueno, y ellos me decían eso. ¿Qué cosas las suyas, Jerry? ¿Por qué dice eso? Dice, sí. Yo un día voy a regresar a la iglesia. Yo sé. Porque el trabajo que había hecho mi mamá conmigo desde niño no había sido en vano. Si usted ha hecho un trabajo con sus hijos y les ha enseñado las escrituras desde pequeños, créame que esa semilla está ahí bien sembradita en el corazón de ellos. Y yo soy de los que creo, porque lo viví. Esto no es teoría, yo lo viví. Yo creo que un hijo regresa a casa. Yo creo que una hija regresa. Como el hijo pródigo se dio cuenta que no había un mejor lugar que la casa de su padre. Así lo creo. Así lo creo yo. No deje de enseñarle a sus hijos el evangelio. Y si usted tiene nietos, hágalo con ellos, si tiene la oportunidad de hacerlos. No seamos irresponsables, papá y mamá. No seamos irresponsables. Tomemos el rol que Dios nos ha dado. Transmitamos el evangelio de una generación a otra. Amén. Y aquí estoy. Y resulta de que de lo que yo jugaba de niño, que iba a ser pastor, y pues aquí estoy. Tengo 27 años de ser pastor y me casé con la ovejita que llegaba a la iglesia. Y me casé con mi esposa. Y a los dos, Dios por su gracia y por su misericordia nos tiene sirviendo en su reino. Amén. ¿Puede ponerse de pie?